Queridos hermanos, carisma es un vocablo griego que significa agradar, esa capacidad de ciertas personas para atraer y cautivar a los demás. Tratando de resguardar la memoria de nuestro movimiento, recurrimos a estos testimonios de hermanos para que nos cuenten sobre la visita de Eduardo Bonín allá por el año 93, cuando se cumplían los 25 años de Cursillos en La Plata. Queridos hermanos, yo soy Osvaldo Luján Villarreal del Crucillo de Hombres 45 de la Arquidiócesis de La Plata. Recuerdo que con motivo del aniversario del movimiento de Crucillo de Cristiandad y en momentos que nos encontrábamos preparando el Crucillo 56 de Hombres de La Plata, aconteció la visita de Eduardo Bonín a esta ciudad. Todo un acontecimiento a la postre histórico, ya que no recuerdo se repitiera. Tal como lo vemos en las fotos, en la actualidad era una persona ya por aquel momento mayor, muy cauta, con una mirada transparente, vivaz, de estatura mediana, cabello gris, un poquito encorvado diría. Llamaba la atención su paz al hablar, su bonomía y su acento particular de la región de donde él era de España, y su forma suave y firme de caminar a pesar de los años. Pero sobre todo se percibía el amor a Cristo, ya que cuando se expresaba lo hacía de tal manera que se sentía su presencia. Estábamos preparando el cursillo de Hombre 56 y el querido rector Gerardo Valle nos sorprende a los integrantes del equipo con una invitación junto con nuestras esposas sobre la marcha en un día de semana para compartir una reunión mástica que se realizaría en el domicilio de Rina y Pajarito Rosales, en calle 61 entre 25 y 26 de La Plata. Nos aclaró que había una sorpresa que luego se reveló era la presencia de Eduardo Bonín, quien al finalizar una de las charlas que dio en el Ministerio de Obras Públicas, allá en calle 7, entre el 58 y 59 de esta ciudad, compartió la cena con nosotros. Luego, claro, del desconcierto inicial y el asombro por su presencia, todo se desarrolló con mucha alegría, silencios cuando hablaba y compartía en la intimidad de la mesa su vida, respondiendo con amabilidad a nuestras preguntas, siendo siempre moderador el director espiritual de aquel cursillo, el querido padre Ernesto Isurieta, como también Gerardo Valle que nombré recién. Todos sentíamos que estábamos un poco en el cielo. Éramos como niños disfrutando de un momento único, aún sin todavía saberlo ni darnos cuenta de lo que estábamos viviendo. Creo que con el paso del tiempo pude comprender mejor lo vivido. Tengo la sensación de haber estado cenando con un santo. Como pasó con los discípulos de Maús, también tengo la sensación que eso lo descubrí con el paso de los años. La alegría, el amor y la felicidad que se vivía en ese momento no permitían que mi corazón ardiera de la misma manera. Pero con los años me di cuenta de que estábamos y que habíamos vivido más que nada la presencia de aquel aprendiz de cristiano, como él sabía decir, ¿no? Algunas de sus expresiones tan certeras, tan claras en las charlas, cuando nos decía que el movimiento necesitaba personas que supieran creer, ya que teníamos muchas que sabían, que no lo sabían, mejor dicho. En fin, les dejo estas pequeñas reflexiones para que compartan con los hermanos y que pueda quedar alguna imagen, si es que Dios lo permite, de esa presencia tan maravillosa y tan hermosa que fue la de Eduardo Bonín en nuestra querida ciudad. Un abrazo enorme para todos y de colores para todos los hermanos del movimiento. Gracias. Bueno, yo soy Norma Valle, hice el cursillo noveno de mujeres en Gándara en el año 1974, en junio. Hermoso año para mí, me cambió la vida. Y tenemos que hablar nada más ni nada menos. ¿Qué sabemos nosotros de nuestro queridísimo Bonín? Por favor. ¿Cómo vino a La Plata? ¿Por qué vino? Miren, yo soy mala para las fechas y a esta altura han pasado tantos años desde que él vino
Calculo, puede ser que haya sido en el 94 por ahí, o en cercanía, que fueron nuestros 25 años del movimiento. Y fue invitado por nosotros a venir, por nuestro movimiento platense. Por fotos que muchos han visto, han sabido que estuvo en casa. ¿Qué pasa? Que la reunión de grupo de él, de Gerardo, querían tener así una experiencia y un encuentro directo con él. Así que Gerardo lo invitó a casa a almorzar y Gerardo con su reunión de grupo, si tienen ocasión de ver la foto van a ver que está Lito Esperanza, el Colorado Márquez, Luisito Comelli, Jorge Mocoroa y Gerardo. Bueno, eh, previo al almuerzo, las picaditas al españolito le encantaban. Y lo de acá de la Argentina lo valoraba mucho. Miren que España tiene una tradición enorme en esas ricuras de fiambres y de quesos. Bueno, él encantado con lo que había acá. Eh, y, y le encantan las pastas como se hacen acá en Argentina. Así que hicimos canelones caseros, ¿eh? Yo hice muchísimos panqueques para que comiéramos canelones caseros de 3 clases. Y estaba chocho, enloquecido. Probó el vinito de acá, la cerveza de acá. La verdad estaba encantado y relacionábamos lo argentino con lo español. Eso ocurrió en el almuerzo. Este, en las reuniones con los muchachos las tuvo un poco más privadas, digamos, sin nosotras las mujeres, y oíamos que se reían muchos, así que compartieron muchas anécdotas. Este, y con relación a si dio más charlas que las 4 o las que dio en obras públicas, les cuento que yo recuerde no, que yo recuerde no. Ahora, ahí en obras públicas, a mí circunstancialmente, porque eran otros hermanitos los encargados, me tocó coordinar, así que estaba bastante preocupada, tenía mi santo temor. Y bueno, ¿qué fue lo que me quedó? Permítanme que piense un poquito. Lo que más me llegó de nuestro querido Eduardo, de todo lo que habló y escuchó, y nosotros seguíamos toda la trayectoria y la evolución de Cursillos con los libros escritos por los primeros cursillistas, Eduardo con sus cofundadores que lo ayudaron, después de esa famosa peregrinación de jóvenes de la Acción Católica. La literatura, nosotros teníamos unas cuantas cosas frescas que lo escuchábamos y las confirmábamos escuchándolo. Pero a mí lo que se me grabó a fuego que él era como que resumía muchísimo esto para dejarnos algo breve y conciso. Él amaba ese poema de autor anónimo La Fuente Escondida. Entonces nos hacía hincapié, tanto cuando estuvo en esas charlas como en casa, y de que todo ser humano, toda persona, tiene una fuente escondida, porque nos cuesta llegar más fácilmente a unos que a otros. Pero él decía que hasta los más difíciles tienen una fuente escondida. Ese poema vale la pena eh, que todos lo leamos porque él también era un poeta y es un poema hermoso y por eso mismo lo usaba como metáfora, como ejemplo para que entendiéramos bien, como hacemos en los rollos nosotros también, cuando nos toca tener que hablarles a otros hermanitos. La otra reflexión, y que siempre la usaba para finalizar,
y que tiene muchísimo que ver con la mentalidad, la esencia y la finalidad de Cursillo, su verdadero carisma, que cerraba siempre con estas simples palabras, y después les voy a hacer una aclaración. Él nos dijo siempre que la vida es bonita, que las personas son importantes y que vale la pena vivir. Esas tres frases son vitales. Y yo tuve no una discusión con él, para nada. Reflexioné con él esto y le dije que me gustaba muchísimo cuando él decía las personas son importantes, porque a veces, inclusive en obras públicas, cuando dio las charlas de él, a veces en vez de decir las personas son importantes, decía la gente es importante. Inclusive está escrito por ahí, por él, en vez de persona. Entonces yo le pregunté si no era diferente decir persona que gente, porque si nosotros íbamos a hacernos amigos de la persona, no nos hacemos amigos de la gente en general. Y se mataba de risa, se reía mucho, me puso la mano en el hombro y compartió conmigo esa reflexión. Sí, 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 tienes razón muchacha, me dijo. Es así. Tenemos en España, dice, la costumbre de hablar muchas veces de decir gente cuando nos referimos a las personas, pero que sí, que tenía razón. Y eso a mí me sirvió muchísimo porque me dio muchísima más seguridad de la que tenía en las cosas del Señor, para cómo debemos relacionarnos. Y si nos ayuda nuestro temperamento, nuestro carácter, nos resulta más sencillo llegar a las personas. Esos contactos, eh, no tan grandes, porque se debía a todos él, eh, a mí lo que más me llegó del españolito fue el plano real de la vida, lo llevaba a los planos más sencillos, más simples, y como un gran generador de empatía, en una forma directa, sin vueltas. No me olvidaré nunca, mientras viva, de que siempre con su trajecito marrón, siempre con su traje marrón, su contextura pequeña y gestos cortos, pequeños y eficientes. Y quiero finalizar con él, eh, para decirles que naturalizar el Evangelio en nuestra vida y que los demás quieran contagiarse, vivir como nosotros con todos nuestros esfuerzos a la manera de Cristo. Y eso tiene que ver con la persona, con la nuestra primera, como en los tres primeros encuentros, encontrarnos a nosotros mismos para poder encontrar a los demás, en nuestra lucha para poder seguir viviendo a la manera de Cristo. Y entonces ahí sí que encarnamos la mentalidad del movimiento, con todo su carisma. Realmente eh, todo lo que está escrito sirve, pero lo que nosotros compartimos entre nosotros en gracia, o luchando para no perder la gracia, es la manera más hermosa de vivir simplemente el Evangelio, a la manera de Cristo y con todo el carisma que el Espíritu Santo le sopló a nuestro hermanito y la contagió enseguida en el interés, en el estudio, en la acción, como es el trípode, y con una gran piedad auténtica para que naciera en la iglesia el carismático movimiento Cursillos de Cristiandad. Un abrazo enorme a todos. Bien, buen día, querido Miguel, ¿cómo andás tanto tiempo, no es cierto? Me habías pedido que te mandara algo sobre Eduardo Bonín
Y bueno, con mucho gusto, recién se me ocurrió algo porque estuve mirando unas fotos y justo se dio, cuando compartíamos con Eduardo, una de las cenas, cuando él estuvo acá en La Plata, que vino a dar unas charlas en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, la primera que se me ocurre es justamente en una de las charlas que él terminó, salimos y de la misma, y me dice, yo me voy con él, porque él era amigo de mi suegro. Mi suegro era español, Jesús Fernández Subieta. Y bueno, lo traje en la camioneta, yo había trabajado todo el día en el campo, fui a la charla y me vine para casa. Cuando vine para casa, agarré y me voy a pegar un baño y me acordé que no me andaba el calefón. Y cosa curiosa, me dice, mira, si quieres, vamos al hotel en donde yo estoy. Sí, le digo, pero estamos medio apurados y tenemos que ir a la casa de un hermano y en fin. Y dice, yo también me tendría que bañar. Bueno, le digo, qué sé yo, no sé qué decirte. Bueno, dice, yo me baño primero que vos porque yo me baño con agua fría. Ah, la pucha, digo, ¿en serio me decís? Sí, sí, sí. Y así fue que en casa se bañó él primero con agua fría y yo realmente no sabía que allá él se duchaba en Palma de Mallorca, con agua fría, ¿no es cierto? La segunda que se me ocurre, me viene a la mente ahora en este momento, es con respecto a que estábamos reunidos y le ofrecí mate. Y entonces él me dice, pero es que yo no tomo mate. Ah, no tomás mate. Mi suegro tampoco, español, como te conté antes, no tomaba mate. Y entonces digo, bueno, pero es que yo tampoco tomo mate, yo tomo tisana. ¿Qué es eso? Me dice. Le digo, mira, es una mezcla de hierbas, hierbas como hierba larga, hierbabuena, pata de perdiz, en fin, un montón de cosas que en el campo yo las junto y tomo eso para que no me haga mal al estómago todo. Y ahí fue que si bien no tomo mate, tomo una infusión, digamos, de tisana, ¿no es cierto? Por eso es que en una de las fotos que te voy a mandar, ves, en realidad ves tres termos, no sé si se alcanza a ver el tercero, que es una tisana en la cual él la tomó como infusión, pero no era yerba mate. Bueno, también aprovecho para mandarte estas fotos y me habías dicho también qué había significado el momento que yo estuve con él, de Eduardo, qué me parecía. Y te comento que te lo voy a reducir en una simple palabra, era un mensajero de paz. ¿M? Llevaba cariño, amor, nunca discutía, incluso si tenía esa habilidad de que vos le decías cualquier cosa que pudiera estar equivocado, perdón, y él tenía esa característica de persuasión y de cariño. Y su mirada era justamente una mirada cariñosa, contemplativa, realmente una experiencia maravillosa. Bueno, ahí te mandé las fotos y todo, y un gran abrazo para toda Verónica. Estas fotos son para vos, para Verónica. Soy Susana Justo, del 10º cursillo de mujeres de Buenos Aires, del julio del 1968. Sí, estuvimos personalmente, pero nos sacamos fotos, conocimos así a la persona, uno se sentía cómoda con él porque era tan simple, tan sencillo. Se alojó en el Hotel Corregidor en calle 6, 54 y 55 y él eh, se levantaba muy temprano, muy a la madrugada para orar, se bañaba con agua fría todos los días, era complicado para estar en una casa de familia. Bueno, que era una persona muy querible, era chiquito y recuerdo que dijo, he venido acá para que me abracen, para que me estrujen. Él era así, y estaba siempre sonriente y una mirada así muy, muy perspicaz, muy como tan simpática. Así que uno estaba muy bien con él. Nos clarificó muchas cosas. Yo recuerdo que me impresionó que dijo, eh, cursillo es para un muchacho de 18 años o como para un hermano de 80 años. Y nosotros estábamos un poco restringidos a una franja de edad.
Y mirando la foto del primer cursillo de allá de Mallorca, uno ve, sobre todo con respecto a la gente joven, que realmente no tenían esos parámetros o esas limitaciones. Eso fue muy esclarecedor para nosotros. Me llamo Rogelio Justo, soy del 15 Cursillo de Buenos Aires, mayo del año 1968. Es decir, en este mes que está terminando cumplí 52 años de mi cursillo. Sí, Eduardo Bonín vino a La Plata, yo no recuerdo exactamente, para fines del año 1993 o principios de 1994. Eso es un dato que el movimiento debe tenerlo registrado, debe ser muy sencillo fijarlo. Vino con motivo de los 25 años del movimiento y según el secretariado era una de las mejores maneras de poder celebrarlo, y así fue como se hizo un esfuerzo grande por parte de los miembros del secretariado, en especial por su presidente Roberto Benítez Mendoza, que de sus propios recursos financió la avenida, porque bueno, no solamente era el transporte hasta aquí, sino también el hotel y demás, y después el movimiento, tengo entendido, le reembolsó todos los gastos que Roberto había hecho. Conversaciones directas con Eduardo no tuve, sí alguna pregunta que en algún momento pude haberle hecho. Eran multitudinarias las reuniones, tampoco nos juntamos, yo me junté a comer con él, pero estaba invitado y podríamos decir tironeado de todos lados, y la imagen que nos dejó en todo momento fue la de un hombre profundamente bondadoso, un hombre de Dios, con una humildad que lo traspasaba, y realmente era así. Uno se daba cuenta que era una persona transparente. Nos dejó una impresión muy grande. Nosotros ya lo habíamos conocido de la Segunda Ultrella Mundial, que se celebró en mayo de 1970 en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros. Claro, la plaza tenía capacidad para 55.000 personas, con delegaciones de todo el mundo. De La Plata fuimos Aida y Horacio Conconi, y Mariqui, Gonzalo Casalins y Susana y yo, de la diócesis, ¿no? Eduardo pidió no molestar a nadie en su casa, a ninguna familia, y que si tenía que alojarse en algún lado, él prefería hacerlo en un hotel. Así fue como le tomaron una habitación en el Hotel Corregidor de La Plata, y un motivo que realmente lo convertía poco menos que en un valiente. Él se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para hacer sus oraciones y para leer, pero previamente se daba un baño con agua fría. Invierno, verano, como estuviera el tiempo, él lo hacía así. Y se daba cuenta que si se alojaba en una casa de familia, en algún momento se iba a convertir en un inconveniente o en alguna molestia grave para los dueños de casa. Creo que a todos, a mí también desde ya, me dejó la profunda impresión de estar con un hombre santo, con un hombre que sus palabras llegaban al corazón antes que a la inteligencia, y que yo creo que hasta las piedras
se conmovían y podían convertirse en carne. Creo que esa sería la definición sobre Eduardo Bonín que se me ocurre.